Antay Ramos es ingeniera química y fundadora de Shelter Material and Systems desde 2016. Se destaca en la representación, venta y especificación de materiales sostenibles para el envolvente. Colabora con marcas reconocidas como Rockwool, GF, Atlas Roofing, Kemper System y Logistic Lighting. Además, posee la certificación LEED Green Associate, otorgada por la USGBC y RRO, Registered Roof Observer, por IBEC, lo que respalda su experiencia en soluciones sustentables para la construcción. Demos la más bienvenida a Antay. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Me gusta ser dinámica, entonces de repente hago mis bromas y así. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de estrategias que pueden contribuir a la certificación LEED en sistemas de techos, porque hemos tenido varios casos de proyectos con esta certificación LEED y pues les ha interesado a los dueños de los edificios. Muy bien, hay que presentar a los patrocinadores porque son los que pagan, entonces tienen sus 30 segundos. Atlas Roofing, uno de nuestros patrocinadores, es un fabricante especializado en polizo, con muchos años en la industria. Policianurato es un aislamiento pues, de los más comunes en los sistemas de techos, tiene muchas características positivas, es amigable con el medio ambiente y es uno de los aislamientos que tiene mayor valor R en el mercado. Nuestro otro patrocinador es Logistic Lighting, que es un distribuidor especializado en todo lo que son domos, iluminación natural, de diferentes marcas, también smoke vents, tienen servicios de diseño, de simulación lumínica y bueno, manejan una serie de marcas variadas. Muy bien, ya esa fue la parte comercial. Ahora vamos a hablar de esto del LEED, ¿no? Entonces, cuando en varios edificios aquí en Polanco vamos y vemos esa plaquita, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, LEED es Leadership in Energy and Environmental Design y es un sistema voluntario basado en consensos para calificar pues, qué tan sustentable o verde es un edificio. ¿Y quién es quién? Entonces, tenemos al USGBC, que es la organización privada que promueve este sistema de certificación. LEED es lo que ya vimos, ¿no? Es el sistema de certificación en sí. Tenemos al World Green Building Council, que es pues, la asociación internacional. Tenemos a nuestro chapter o a nuestra asociación en México también, que se llama SUME, que si a alguien le interesa pertenecer, les podemos dar los contactos. Y el GBCI es quien, digamos, hace la calificación de todos estos techos. Entonces, brevemente, ¿quién es quién? Y luego, puntos a recordar. A veces hay mucha confusión al respecto de esto. Entonces, solo los edificios y comunidades también y ciudades ya se pueden certificar por LEED. Digamos, los productos no están certificados por LEED. Las credenciales de las personas, pueden ser Green Associate, LEED Green AP, son credenciales de personas. Muy importante, LEED no respalda ni certifica ningún producto. O sea, no podemos tener nuestra ficha técnica y ponerle, este producto está certificado por LEED, porque no es correcto. O sea, podemos ayudar los fabricantes en ciertos puntos que vamos a ver a la certificación LEED. Entonces, las empresas pueden ser miembros de USGBC y no es a fuerza, es voluntario, no es una norma tampoco. ¿Desde cuándo empezó? 1993 y ha ido evolucionando, creciendo. Ahorita los edificios nuevos que están certificando van en LEED versión 4.1 y ahí viene la versión 5. Entonces, hay que irse actualizando todo el tiempo, lo van mejorando, lo van modernizando. Y hay varios sistemas de certificación, de construcción, de diseño interior, de operación, incluso casas. Aquí hay algunos datos interesantes. Entonces, al día de hoy hay 743 edificios certificados en México. Estos son los que ya están certificados. Hay obviamente muchos más en proceso de certificación. Aproximadamente 182.3 millones de pies cuadrados. México es uno de los principales países
fuera de los Estados Unidos en el top 10 en donde hay certificaciones, y lo más popular es en construcción. Entonces, cada vez más los vemos y vamos a explicar por qué. En promedio, pues siempre nos preguntan, ¿no? ¿Me va a costar más certificar un edificio LEED? Pues depende cuál sea el benchmark, ¿no? Si yo estoy comparando un edificio LEED contra un edificio de construcción tradicional de ladrillitos y aplanado, pues probablemente sí. Pero si estoy poniendo dos edificios similares y uno va a ser con LEED y otro sin LEED, el costo no es mucho más por certificarlo en LEED. Entonces, si yo estoy pensando hacer un edificio eficiente, etcétera, entonces puedo certificarlo en LEED con un costo bajo, ¿no? Obviamente, contra la construcción tradicional, sí va a haber a lo mejor una diferencia, sobre todo en costos de materiales, costos de ingeniería, etcétera. Y pues, ¿cuáles son los beneficios? Principalmente las encuestas dicen que el beneficio es un mejor desempeño en ahorro de energía, alrededor de un 28% de ahorros promedio y 52% en ahorro en consumo de agua. Entonces, vamos a tener mejores, digamos, costos de servicios. Y segundo es pues el beneficio que se percibe de estar en un edificio así con mejor salud y bienestar, y van a estar más cómodos. Además de eso, hay otros beneficios en donde pues un proyecto que tiene certificación LEED puede rentarse mejor o a un costo mayor, entonces también en ese aspecto tenemos beneficios. Y las categorías. Bueno, hay diferentes categorías en materiales, en sitios sustentables, en energía y atmósfera, diferentes. Entonces, nos vamos a enfocar en unos más que otros, pero hay, pues el principal propósito es tener un mejor desempeño en cuanto a la energía, tener un menor impacto ambiental en estos edificios. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con los requisitos mínimos del programa y lograr un número de créditos, y a partir de ahí nos van a decir qué certificación obtuvimos. Son varios tipos, entonces, de construcción, de la cascarón nada más, hay LEED para bodegas y centros de distribución, escuelas, hospitales, etcétera. Y aquí están las categorías. Entonces, las categorías pues, principales son diferentes. Las que nosotros pues, tenemos más injerencias en sitios sustentables, en lo de energía y atmósfera y en materiales y recursos. Entonces, como aquí decía, eficiencia energética, el tema de energía solar, techos verdes, todas estas son categorías en las cuales estamos ahí presentes en los sistemas de roofing. En el tema de sitios sustentables, pues tenemos varios aspectos principales que estoy ahí apuntando, y el principal es el famoso efecto isla de calor urbano. ¿Qué significa? Que aquí en la ciudad estamos con una temperatura un poco más alta por el efecto de todo el asfalto y demás que en Xochimilco. Entonces, aunque sigue siendo la ciudad, Xochimilco es más fresco porque hay arbolitos y plantas, etcétera, y aquí en la ciudad estamos todos hacinados y los techos son color rojo y los pavimentos son color asfalto. Entonces, ese es el efecto de la isla de calor urbana. Y en LEED nos dan créditos al reducir ese efecto en la isla de calor, en lo que es techo y lo que es no techo, cumpliendo ciertas ecuaciones. Principalmente lo que se busca ahí es minimizar ese efecto de la isla de calor con techos que sean reflectivos, es decir, techos que sean pues no oscuros, que tengan colores que sean reflectivos al sol. Y para esto manejamos un número que se llama SRI, que es Solar Reflectance Index, que es una medida compuesta entre la reflectividad solar y la emisividad, que es cuánto calor emite y no guarda, digamos, el edificio. Y se reporta inicial, cuando mi membrana está limpiecita y blanca,
y también a 3 años, cuando ya tiene un poco de tiempo. Entonces, pues normalmente aquí es en donde los sistemas de single ply o sistemas de techos blancos es en donde van a tener una contribución importante, porque nos piden que el techo, al menos el 75%, tenga ese alto valor de reflectividad solar, inicial de 82 y a 3 años de 64, o bien instalar un techo verde, que ya vimos que bueno, el techo verde se puede instalar perfectamente bien si seguimos ciertos lineamientos y tenemos cuidado. A veces a la gente le da miedo instalar un techo verde por los problemas que me puede traer, pero si se hace de una forma correcta, también nos ayuda en este aspecto y es pues amigable, ¿no? Y otro caso es, bueno, si voy a hacer estacionamiento cubierto, pues que el estacionamiento cubierto también tenga buenas características. Entonces, este tipo de techumbres y membranas tienen la característica de que rebotan la mayor parte de los rayos del sol y simplemente esa temperatura de esa techumbre es mucho más baja en comparación si tengo un techo metálico o un techo oscuro, vamos a tener un comportamiento diferente. ¿Dónde podemos encontrar? Entonces, hay varios recursos, pero en general hay una página que dice Cool Roof Rating Council y ahí vienen todos los productos que están certificados y podemos encontrar sus valores de reflectividad inicial y a 3 años. Entonces, eso es información que está disponible. El tema del techo verde, ya hablaron bastante de eso, entonces, pues el chiste es cuidar los detalles, que sea unas membranas que sean resistentes a la humedad todo el tiempo, que los detalles estén bien hechos, que es lo más importante, y que sobre todo, bueno, las plantas que se vayan a poner sean nativas, si se puede, ¿no? Entonces eso pide LEED en este aspecto, o sea, no orquídeas en el techo, entonces algo más realista. En el tema de aguas pluviales, sí también si nosotros ponemos un techo verde, pues vamos a tener, digamos, un drenaje más lento del agua pluvial y se capta ese drenaje de agua pluvial, también podemos contribuir a un crédito de agua pluvial. Y bueno, aquí está en la parte de energía y atmósfera donde está la mayor cantidad de créditos y podemos contribuir bastante en ese aspecto. Entonces, hay categorías de desempeño energético mínimo y optimización. Entonces, es aquí en donde está una de las partes más interesantes. Y se pueden obtener muchos puntos. Entonces, obviamente todos estos reportes que vamos a ver, pues es en papel, pero el chiste es que las edificaciones también cumplan estos desempeños energéticos en la realidad. Entonces, aquí lo que queremos primero es que el edificio tenga un desempeño energético mínimo y después vamos a ver si lo podemos optimizar aún más. Entonces, esta parte es energía y atmósfera. Y generalmente el estándar que hay que cumplir es un estándar que se llama ASHRAE 90.1. Este estándar es el que LEED indica que se debe de seguir en cuanto al diseño, el desempeño térmico y de energía en los edificios. Nos indican el 2016, en ese vamos ahorita, y hay 3 métodos de cumplimiento. Las famosas tablitas prescriptivas que me dicen el valor R, y también los otros 2 metodologías es unas metodologías que ya incluyen una simulación energética del edificio, que son más completas, y en particular la última, que nos dice el método de desempeño, de rating en desempeño, o apéndice G, es la que casi todo el mundo usa, y es el balance energético de todo el edificio. Estas tablas también están en un estándar ASHRAE y ahí vienen las ciudades y nos dice qué zona climática es. Entonces aquí podemos ver, bueno, Monterrey, de acuerdo a esta tabla, es la zona 2B, la Ciudad de México es la zona 3A, Acapulco, zona 0A, que es la zona más intensa y más calurosa.
Entonces, eso hay que tomar en cuenta y esto se puede encontrar en ese estándar. Y aquí están las tablitas famosas. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto aislamiento le pongo al techo? Entonces, opción A es ver estas tablitas y esas tablitas es la receta, ¿no? Nos prescriben un espesor aislante. O opción B es contratar a algún consultor que haga balance energético de toda la edificación y entonces ya se hace todo un trabajo al respecto a un edificio en particular, con todos los elementos, los sistemas mecánicos, etcétera. Pero tenemos esto de las tablitas, ¿no? Y en estas tablitas viene ahí en rojo aislamiento encima del deck, una R25CI, que se refiere a Continuous Insulation. Quiere decir que el aislamiento vaya continuo encima del deck. Si yo voy a hacer un techo de metal con el MBI, ese se clasifica en Metal Building y tiene otras prescripciones. Y de aquí yo puedo ir y buscar con mi fabricante favorito de aislamiento su valor R por pulgada y determinar que para una R25 yo necesitaría 4.3 pulgadas, ¿no? Entonces, eso es fácil. Si yo quiero hacer un poquito más, a lo mejor eficiente o ver otras opciones, pues hay que hacer toda la simulación del edificio. Y ya, eso es lo mínimo. Y luego voy a ver cómo le hago para optimizar, o sea, para exceder ese mínimo. Entonces, en las opciones nos dicen que, bueno, debo cumplir el mínimo y mediante varias metodologías, si yo demuestro una mejora en porcentaje en costo de energía y muy importante también en emisión de gases de efecto invernadero, entonces puedo yo sumar bastantes más puntos. ¿Y qué estrategias tengo? Entonces aquí como ruferos, techeros, tenemos varias opciones. Entonces hay que ver el espesor del aislamiento continuo y óptimo, los cool roofs o techos verdes, el tema de barreras de aire, que es algo que no es tan conocido en México, pero es muy importante, debido a que si yo tengo un aire acondicionado y se me escapa por todos lados del edificio, si las juntas del edificio no están bien, si no tengo continuidad, entonces todo ese aire acondicionado que gasté bastante en acondicionar, se me está escapando por todos lados de la envolvente. Entonces es importante tener un edificio que sea continuo en cuanto a la barrera de aire. También podemos minimizar puentes térmicos, es otra estrategia, y también podemos utilizar domos, como estuvieron platicando, que tengan los mejores desempeños térmicos. Entonces, algún tipo de aislamiento, hay varias opciones, no hay aislamiento malo, o sea, todos sirven, tienen diferentes características en cuanto a desempeño, en cuanto a fuego, en cuanto a estabilidad dimensional, etcétera, pero una idea es que al menos pongan aislamiento. Y también cuánto. Entonces, si yo le pusiera 1 metro de aislamiento, no necesariamente ya voy a tener el mejor desempeño. Hay un punto en donde el costo del aislante y el ahorro que obtengo se cruzan y ese es el punto óptimo. Entonces, dependiendo del tipo de aislante, dependiendo del costo, voy a llegar a ese, pues, el espesor óptimo. Y muchas veces, si estamos haciendo el balance energético completo y a lo mejor no me alcanza para poner ese R25 que les comenté, solo me alcanza para poner una R12, lo puedo compensar poniendo un sistema HVAC más eficiente, entonces puedo hacer algunas estrategias ahí de intercambio. Y también el poner un cool roof o un techo blanco, pues obviamente me va a generar ahorros inmediatos porque esa temperatura que voy a tener en mi techumbre va a ser menor, es el efecto de la chamarra negra que traigo el día de hoy contra la camisa blanca, ¿no? Entonces, camisa blanca, más fresco, la chamarra negra ya me dio calor. Y el tema de la barrera de aire, bueno, es algo que no es tan conocido aquí, tal vez nos falta educar un poco más al mercado, porque muchas veces ahí vamos ya en el techo, terminamos nuestro techo y lo terminamos en el coping y luego viene la barrera de aire y no lo conectamos. Eso
Esto nos ha pasado un montón de veces porque el contratista del techo es uno y el contratista de la fachada es otro. Entonces, esa interacción entre los dos sistemas están así de, eso no me toca. Y justo ahí tenemos un hoyo o no hay una interacción entre los dos elementos y estamos perdiendo ahí aire acondicionado. Entonces, o dejando entrar aire del exterior. Entonces, este tema de la continuidad de la barrera de aire es muy importante y bueno, creo que hay que educar un poco más al mercado y a los arquitectos y demás para que busquen esa continuidad. Generalmente las membranas son barreras de aire, pero hay que darles la continuidad. El tema de los puentes térmicos. Entonces, hablábamos de el sistema con FM, el diseño por viento, y que si tengo mucho viento tengo que poner un montón de fasteners. Pero esos fasteners tienen un costo energético. Entonces, como puedo ver aquí en la tabla, en un sistema mecánico estoy perdiendo como el 14% del valor R. Y si yo pongo un sistema tipo Rhino-Bond, un poco menos. Si pongo fasteners que queden en la parte de abajo y encima capas adheridas, nada más un 3%. Y si tengo todo adherido, pues entonces no voy a tener pérdidas por ese factor de los fasteners. Entonces, sí hay un costo, y bueno, eso a lo mejor no me alcanza para un sistema adherido, pero lo tengo que considerar en mi balance energético, y a lo mejor si yo pongo un sistema adherido, pues es un ahorro adicional. Y en el tema de los domos, como ya lo habían comentado, pues hay que escoger los que tengan un acristalamiento que sea pues, de los más aislantes, y hay diferentes opciones, ¿no? Un acristalamiento, dos, acrílicos, policarbonatos, una opción con aerogel para que sea más aislante. Entonces tenemos diferentes opciones y con diferentes valores U y valor de ganancia en coeficiente solar. Entonces puedo yo buscar las opciones que sean pues, más eficientes energéticamente en cuanto a los skylets. Esas son las estrategias. Y también tenemos un crédito de producción de energía renovable. Entonces, aquí el punto es que el sistema de techumbre sea compatible con el sistema de energía renovable y que poner un sistema de energía renovable no me afecte el desempeño de mi techumbre en cuanto a la impermeabilidad, ¿no? Entonces, hay que usar pues, los soportes adecuados, si voy a poner un coverboard para aguantar el peso extra, el diseño por viento, etcétera, etcétera. Muy bien, eso fue el tema de la energía. La otra parte en donde pues, todos estos materiales tienen una contribución importante es en el tema de materiales y recursos. Entonces, ahí básicamente lo que esa gente de LEED quiere es que no se pongan cosas tóxicas en los edificios en general, ¿no? Entonces, ¿qué tan tóxico o qué tan dañino? ¿Sí o no? Eso hay formas de ver. Una parte importante para los que son contratistas, si alzan la mano, contratistas, ayudamos en un punto si no somos cochinos en la obra. Entonces, si tiramos la basurita en su lugar y reciclamos lo reciclable, ayudamos a este crédito de gestión de residuos. Entonces, generalmente los proyectos LEED para los que les ha tocado, sí son bien exigentes en donde pongas la basura y que no traigas contaminación en las llantas de tu coche y cosas así. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y aquí la sopa de letras, ¿no? Son todas las certificaciones que tienen los materiales, EPDs, LCA, HPDs, bla, 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 todas las opciones. Y son importantes estas porque sí nos ayudan ahí y nos contribuyen en varias categorías a puntos. Entonces, aquí lo que ellos quieren es que se divulgue y optimice los productos mediante unas certificaciones que se llama Environmental Product Declaration. Entonces, en esta certificación o en estas opciones nos piden al menos 20 productos de 5 fabricantes diferentes que cuenten con este certificado EPD. Entonces,
De acuerdo al tipo certificado, si es un certificado del fabricante de uno solo o por industria, va a tener mayor o menor efecto. ¿Quiere decir que si yo pongo un material que no tenga esto, está prohibido? No. O sea, en ningún momento ellos nos van a estar diciendo, no pongas este material, no pongas este material. Pero si yo pongo 20 productos de 5 fabricantes diferentes, con esa certificación voy a ayudarles a sumar en esto, ¿no? Entonces, este EPD y también la otra opción es también tener una estrategia de optimización de carbono incorporado, que es también una opción en cuanto a materiales sustentables. Esta es la otra opción para obtener este crédito. Lo más popular son los EPDs y de los fabricantes, si están aquí, alcen la mano, ¿quiénes tienen EPDs con sus productos? Entonces, y varios, ¿no? Entonces, la mayor parte de los fabricantes que ustedes ven ahí tienen EPDs de sus productos o de industria y tenemos ya toda la información lista y hay un montón de lugares en donde se pueden encontrar estos certificados y es cuestión de si se acercan a nosotros, nos lo piden, es una parte pues que las empresas están enfocadas en tener esa información. La otra crédito es el tema de abastecimiento de materias primas, en donde ahí se mete el contenido reciclado. Entonces, todos los fabricantes, si tienen ese contenido, van a publicar por ahí en sus páginas cuánto contenido reciclado tiene el material y se les reporta. Y si no tiene contenido reciclado, ¿qué pasa? Pues tampoco pasa nada, simplemente ese producto no se mete en el total de los contenidos reciclados y cada fabricante generalmente va a estar publicando su contenido reciclado para el material. Muy bien. Después, otro crédito importante es, nos piden los ingredientes de los materiales. Entonces, son muy chismosos y quieren saber qué le ponemos a nuestros materiales y que no sean tóxicos. Entonces, aquí, pues quieren fomentar materiales que sean amigables con la salud de los que van a estar en ese edificio. Y en esta parte nos piden informar a los fabricantes los ingredientes, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y aquí es en donde entran estas categorías de el HPD, que es Health Product Declaration, y de alguna forma les tienes que decir que lo que tienes en tu placa de aislamiento no va a ser dañino a la salud. Entonces, hay varias opciones de reportarlo. La etiqueta está Declare, también los fabricantes que estamos aquí, todos tenemos estas cosas, nos lo pueden solicitar y con mucho gusto vamos a poder apoyar. Igual piden los 20 productos de 5 fabricantes diferentes. Entonces, aquí hay 9 fabricantes, entonces ya podrían tener uno de cada fabricante. Y ya, listo. También toda esta información se encuentra en páginas, en diferentes recursos, nos pueden preguntar a nosotros, se los podemos facilitar. Después de estos créditos de materiales y recursos, sigue el crédito de calidad de ambiente interior. Entonces, en este crédito se busca que la gente que va a estar adentro de ese edificio esté feliz y cómoda y sana. Entonces, aquí hay varias categorías también en donde la gente del roofing tenemos pues varias opciones para contribuir. Y aquí uno importante que de repente causa un poco de controversia es esto de qué es el interior y qué es el exterior del edificio. Entonces, a veces en estos créditos que son los de los VOCs, se les llaman, nos dicen que el aislante va dentro de la edificación. ¿Cómo? Porque el aislante quedaría abajo de la capa de la membrana, que en este caso es la capa, digamos, que me está separando el exterior y el interior, porque el deck no está sellado contra el aire. Entonces, el deck tiene pues perforaciones, traslapes, de repente quedan unos hoyos, entonces
En este caso, si yo no tengo una barrera de aire abajo del aislante, entonces el polizo y otras cosas quedarían técnicamente en el interior. Entonces, por eso nos exigen cumplir a los aislantes con estos créditos de los VOCs. Si yo tengo esta capa de barrera de aire o de vapor, que es más bien una barrera de aire, que puede ser varias opciones, incluyendo un plástico de polietileno, entonces ya esa es mi capa de separación ambiental y entonces eso me va a definir qué es el interior y qué es el exterior. Entonces, ahí aguas porque es medio confuso y hemos tenido algunas discusiones con los consultores LEED al respecto de esto. Y en este caso de los materiales de bajas emisiones, hay varias categorías y se van a sumar varios puntos de acuerdo a las categorías. Obviamente una escuela y un hospital va a ser aún más exigente al respecto de estos puntos de todos las cosas que van a emitir olores y demás. Entonces, aquí nada más en la guía de LEED es importante ver que aquí en el aislamiento nos dice todo el aislamiento, adentro y afuera, todo, que al menos el 75% de todo el aislamiento por costo o área de superficie cumpla con la evaluación de los VOCs y excluye el aislamiento como de tuberías y eso no, pero ciertamente el aislamiento del techo sí lo solicita. Entonces, lo bueno es que los fabricantes aquí presentes, todos ya vimos este tema, y casi todos los fabricantes tienen ya estas certificaciones que en particular piden que cumpla con un método estándar de California. ¿Por qué? Porque es lo más moderno al respecto de eso, y hay que cumplir eso, si no, pues lo van a sacar de este 75%, ¿no? Entonces, generalmente se va a preferir los aislantes que tengan este cumplimiento. Y también aquí otra parte interesante es que consideran como los tragaluces como plafones. Entonces, luego ahí hemos tenido también algunas discusiones en tema de los VOCs que puede tener un policarbonato hacia el interior del edificio. Entonces, eso también. Obviamente, adhesivos interiores también tienen que tener estos bajos contenidos en VOCs, pero si mi aislamiento va en el techo, pues no es interior, ¿verdad? Pero ya platicamos lo de la membrana y qué es el exterior y el interior. Entonces, si yo no tengo esa barrera de aire y yo voy a hacer un sistema totalmente adherido, tendría que usar un adhesivo bajos en VOCs o base agua para poder estar en cumplimiento. Entonces, hay diferentes opciones de VOCs, cada fabricante tiene sus opciones. Y aquí lo importante es, si yo sé que voy a estar haciendo un proyecto LEED, pues desde un principio podría yo proponer el adhesivo bajo en VOCs y no ya que instalé el techo decir, ay, pero ya había comprado 150 cubetas de adhesivo con VOCs. Ups, ¿no? Y es caso real. Entonces, pues hay que adelantarse. Entonces, los fabricantes, sobre todo los aislamientos, tienen con estas certificaciones que la más popular es esta que se llama GreenGuard y la que es GreenGuard Gold es la que cumple con el criterio de California. Entonces, hay que buscar los aislamientos que estén con esta certificación GreenGuard si queremos contribuir al crédito de bajas emisiones de VOCs. Lo bueno es que ya está bastante dominado por los fabricantes. Y bueno, otro crédito para que la gente que esté en ese edificio esté cómoda también es el crédito de desempeño acústico. Entonces, se puede hacer un diseño de los sistemas de la envolvente, exterior, interior y demás para buscar esos créditos de que no esté el ruido muy molesto, ¿no? Entonces, eso es parte de también este crédito que se puede contribuir si utilizamos materiales que son aislantes acústicos. Ya casi acabamos. El tema también de la comodidad de los que están adentro, una parte importante que nos ponen es la luz natural. Entonces, si yo no tengo luz natural como aquí,
unos andan cabeceando. Entonces, por estos ciclos que tenemos de ver la luz natural, pues no sé, mucha gente en particular cuando yo veo luz natural como que me siento mejor, ¿no? O sea, siento que me tiene que dar el sol un poquito y estar viendo algo, ¿no? Cuando estás adentro todo el día, como que no se siente uno tan bien. Entonces, esta parte de buscar esta iluminación natural se puede lograr a través de los domos, de la iluminación en el techo, y se puede hacer, hay varias opciones, y una de ellas es hacer un modelado completo para medir la cantidad de luz que hay y los luxes que cumplan con diferentes, por ejemplo, el 55% de la planta cumpla con una cantidad de luxes mínima y podemos obtener un punto. Entonces, es parte del diseño de iluminación. Entonces, con esto, pues las empresas pueden lograr también disminuir la cantidad de energía eléctrica en luminarias a ciertas horas. Entonces, eso es importante. Y se hacen cálculos de iluminación en donde obviamente una parte importante a considerar es que mientras más áreas abiertas y domos, aunque yo los tenga los más aislantes que hay, voy a tener ganancia térmica. Entonces, hay que considerar eso en pues el cálculo energético del edificio, ¿no? Mientras más iluminación natural, a lo mejor voy a tener un menor desempeño térmico en la edificación, aunque ponga los domos más aislantes de la industria. Entonces, así se ve, ¿no? Ese es el de 3 y es el de 5, ¿no? Entonces, se pueden hacer diferentes cálculos energéticos. Y bueno, hay unos créditos piloto, y aquí hay uno interesante. Si yo soy un contratista y quiero ser muy sustentable y participar en muchos proyectos LEED, que en general tienen ciertos requerimientos de diseño, de desempeño, entonces generalmente ocupan buenos sistemas. Un crédito piloto es si los contratistas estamos capacitados en el tema LEED, pues ahí les contribuyo para obtener un puntito en un crédito piloto, ¿no? Entonces, hay algunos créditos piloto en evaluación y resiliencia y rendimiento acústico, entonces hay varias categorías extra. Finalmente, como FYI, como dicen, hay otros sistemas de certificación que también son comunes, que no necesariamente son LEED, como WELL, como EDGE y otras opciones que generalmente tienen el mismo concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en EDGE, pues nos dan un reconocimiento al desempeño por tener 20, 40 o 100 en ahorro energético, ¿no? Entonces, en ese caso es otro tipo de certificaciones que pues muchos edificios también están buscando por las razones que vimos antes. Muy bien, pues final para concluir, esto de la certificación LEED es algo que nos interesa pues por una conciencia ambiental, porque pues todos sabemos pues que hacemos daño al ambiente con nuestras construcciones y nuestras metodologías, pero tratamos de minimizarlo, ¿no? Entonces, con estas certificaciones pues tienen varios beneficios, ¿no? Generalmente los techos, los edificios están mejor diseñados, es lo que hemos visto. Muchas veces hay más cuidado en los materiales que se utilizan, pero también es importante ver que esta certificación se demuestra en papel. Entonces, yo puedo mandar todos mis papeles y ya, tienes LEED Platinum, bravo, 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 tu placa y demás, pero es muy importante seguir monitoreando el desempeño real y actual de esos edificios en cuanto al desempeño térmico, en cuanto al desempeño en la vida del edificio, que sí dure lo que tiene que durar, que los detalles sean buenos. LEED no me va a estar checando si el contratista se equivocó en la soldadura o algo así, entonces es parte de todo estar checando la calidad de los sistemas de techumbre y en esta parte pues en los diseños de los sistemas para alcanzar esta certificación y la sustentabilidad. Entonces, eso es todo. Aquí están nuestros datos. Si tienen alguna pregunta,
Adelante. Muchas gracias, Anday. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta para Anday? Bueno. ¿Hay algún compilado de productos que tengan esta documentación de transparencia de la que hablas para cumplir con LEED, o se le tendría que preguntar a cada fabricante, ¿no? Porque creo que es un poco complicado ir uno por uno. Sí, es mucha información. Sí hay Transparency Catalog, hay varios repositorios, así les llaman, en donde vienen todos los productos y cada quien puede buscar ahí sin tener un bias de los fabricantes, porque bueno, si me preguntan a mí, pues probablemente les diga los productos que son de las marcas que nosotros utilizamos, pero hay catálogos generalizados en donde se pueden encontrar todos estos productos en la parte de materiales y recursos, y también hay consultores especializados en hacerlo del tema energético, que bueno, les recomendamos también, si alguien quiere buscar alguno, se los recomendamos.